Eso es. ¿Vos? Bueno, perdón, Hernán, primero vos, después vos. O primero Rosana, después vos y después vos. Bueno, Rosana, Rosana, ¿sí? ¿Sí? No tenés problema. ¿Necesitas proyectar nada? No, perfecto. Ayuda tuya. Bueno, hola. ¿Cómo Yardi? ¿Cómo andás? ¿Muy bien? Bueno, vamos a dar inicio porque la verdad que esta parte de la tarde es realmente va a estar muy densa y tenemos que articular con algunas videoconferencias que ya también están en el programa. Y bueno, cuando abrimos las mesas, la verdad que siempre da para seguir hablando y hasta ahora la mesa 1 y la mesa 2, la verdad que los resultados han sido sumamente interesantes para seguir pensando, ¿no? Como una base para seguir pensando para adelante. Bueno, esta es la mesa 3 y la habíamos llamado Análisis Prospectivo y Desafíos de Adaptación. Yo quiero hacer un recuento que la mesa 1 fue impactos y respuestas inmediatas. Estoy haciendo referencia a la inundación del 7 de marzo. Entonces la mesa 1, vuelvo a decir, es impactos y respuestas inmediatas. La mesa 2, reconstrucción inicial post-catástrofe, impactos intermedios, eso lo tuvimos hoy a la mañana, que fue dividida en dos mesas, una que abordó toda la temática vinculada a las infraestructuras y los servicios, y otra que abordó toda la temática social y de salud mental. Bueno, y ahora nos queda mirar para adelante. Dice, bueno, a ver, se nos vino el agua y miramos para adelante. Entonces, la primera que convocamos es a la arquitecta Rosana Becci, magíster, que ella es secretaria de Planeamiento en la Municipalidad de Bahía Blanca y que le toca justamente en el medio de un proceso de cambio también de las planificaciones para la ciudad. Así que, Rosana, vos tenés, fíjate si... Sí. Hola, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo muy bien Aloma, lo cierto es que sin duda la planificación en la ciudad de Bahía Blanca está siendo un gran desafío. Bueno, como todos sabemos, la inundación sin duda que fue un hecho inédito, pero ya veníamos de otro hecho inédito, hacían casi menos de un año. Y lo cierto es que, bueno, prepararse para este tipo de eventos, desde conceptos de planificación que uno viene manejando más bien como planificación urbana, cuestiones que tienen que ver con la estructura de la ciudad, con cómo hacer una ciudad más equitativa, más accesible a todos, en realidad nos atraviesa esta cuestión de la ciudad resiliente, ¿no? Y cuando Aloma me invita, me manda algunas preguntas y me dice, bueno, pero ¿qué te parece que hay que empezar a considerar, ¿no?, en este marco? Y lo cierto que lo primero que uno considera es qué importante que es entender el soporte natural de nuestra región para luego entender la ciudad en la que estamos. Primer dato, ¿no? Cuando uno empieza a entender el soporte natural y ve esta situación, ¿no?, de la fundación de las ciudades, que muchas veces tiene que ver con una cuestión, un patrón cultural, ¿no? La cuadrícula de Hipódamo de Mileto, que de alguna manera se convierte en la ley de Indias y que a partir de eso se configuran nuestras ciudades.
quizás en ese momento, obviamente, el tamaño de las ciudades no implicaba pensar que esa grilla o esa cuadrícula se iba a implantar en un territorio que no era homogéneo, en un territorio que no era una planicie, y que obviamente esa cuadrícula no respondía ni a las cotas de nivel, ni al relieve preexistente. Entonces es como que la primer crisis por ahí que uno tiene con estas cuestiones, ¿no? Donde la naturaleza te cuenta, fíjate que estábamos acá antes que ustedes vinieran, y que tiene que ver con esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro soporte natural? Y desde ahí empezar a pensar Bahía Blanca, ¿no? Sin duda lo que nos pasó con las cuencas, esto que por ahí los geógrafos manejan mucho mejor que los arquitectos, esto de empezar a entender las cuencas de bahía, su importancia, y no solamente las cuencas, sino también el propio relieve, ¿no? Porque gran parte de lo que nos pasó tuvo que ver no solo con la cuestión del arroyo, no solo con la cuestión de los otros arroyos que ni sabíamos casi que no tenían presencia en Bahía, ¿no? Como ahora todos sabemos que es el Saladillo de García, lo tenemos clarísimo. Pero la verdad que lo cierto es que no era un accidente geográfico que los bahienses reconociéramos como algo propio o realmente muy importante. No lo mismo, obviamente el arroyo Maldonado, el canal Maldonado y el arroyo Anaposta, que ya habían tenido obviamente un protagonismo en el 44 y que teníamos conciencia de esa fragilidad o de esa vulnerabilidad. Pero lo cierto que este evento nos tomó por sorpresa en otros frentes. En el frente obviamente que tuvo que ver con lo de Cerri, y también en el frente que tuvo que ver con todo lo que es la zona norte de la ciudad, donde también todo lo que llovió en ese lugar empezó a poner en crisis las escurrentías de la zona, de todo lo que es la zona que baja, ¿no? La famosa barda, con tremendas distancias, ¿no? Resulta que percibimos ahí la peligrosidad que tiene tener una cota 76 y de pronto en menos de 8 cuadras tener una cota 30, ¿no? Entonces esa diferencia de altitud que acelera tremendamente el agua, tuvo también un efecto muy importante y tiene que ver con esto de, cómo vamos a pensar esa loma que tenemos en la ciudad, cómo vamos a repensar de alguna manera las infraestructuras que se van a generar en esos puntos. Y empezar a, obviamente, incorporar conceptos que hacen esta resiliencia urbana, conceptos que obviamente no son nuevos, que se vienen trabajando obviamente en muchas ciudades y que tienen que ver con cuestiones que la misma ONU resume y que plantea de esto de las ciudades, además de la planificación que tiene que ver con lo social, con lo económico, con la territorialidad, con la organización del territorio con respecto a cómo se construye la ciudad, empieza a tener otro layer que implica, cuáles son las zonas de riesgo, ¿no? Cuáles son las zonas que Bahía Blanca tiene que tener en cuenta al momento de generar una normativa, de generar obras, de planificar un crecimiento. A partir de eso empezar a establecer ciertas cuestiones que van por ahí como en dos tiempos, ¿no? A Monteverde le gusta decir en dos relojes. Dos relojes porque obviamente estuvieron con Trankels y con todo, de alguna manera, las cuestiones urgentes que se están haciendo que tienen que ver, obviamente, con la infraestructura, el área gris, digamos, ¿no? Todo lo que es la infraestructura pesada que tiene que ver con resolver cuestiones de ingeniería de la ciudad. Pero, sin embargo, también hay todo un pensamiento que lleva a repensarnos como ciudades en un ámbito que se antropizó sobre un soporte natural que hoy por hoy está como emergiendo y planteándonos este soporte natural tiene que tener una mirada específica desde la planificación. Entonces, a partir de eso,
hay toda una vertiente que implica nuevas ideas sobre cuestiones que tienen que ver ya con, no por ahí el pensamiento gris de las infraestructuras más ingenieriles y más de tenemos que resolver determinadas cuestiones de urgencias, sino cómo pensar un sistema verde-azul en la ciudad que empiece a dialogar de forma mucho más ecosistémica, que empiece a entender que a veces hay posibilidades de generar ciertos parques, ciertos lugares que nosotros podemos empezar a pensar como reservorios, pensar que ciertos pavimentos pueden empezar a dar lugar a acequias que conectan esos reservorios, empezar a crear y a imaginar una ciudad que por ahí no era la ciudad que siempre imaginamos y que empieza a tener que ver con estas respuestas, ¿no? Obviamente estas soluciones basadas en la naturaleza son las que hoy por hoy tanto la ONU recomienda como otras ciudades que sí tienen por ahí cuestiones climáticas mucho más comunes que nosotros y que están mucho más acostumbrados a estos eventos, bueno, ya hace tiempo que empezaron a practicar. Entonces empezar a ver algunos ejemplos, algunas ciudades que han generado, tanto como Curitiba, que armó ya desde hace tiempo los parques inundables, o como Medellín, que arma corredores verdes, o como Ámsterdam. Bueno, lo de Ámsterdam es muy interesante porque ellos tienen como una lucha permanente, ¿no?, con esta cuestión de entre el agua y el territorio. Y es como que han decidido, bueno, el agua es el agua y nuestro territorio forma parte del agua, ¿no? Entonces empezar a entender por ahí la planificación de la ciudad con esta interfase mucho más amigable desde el punto de vista de lo natural y lo construido. En Santa Fe también hicieron un ejercicio que por ahí es válido también tenerlo en cuenta. Con los corredores ellos organizaron un corredor que tiene que ver con los metros y a lo largo de esos metros generaron toda una propuesta de calles verdes, ¿no?, con acequias, con otro tipo de vegetación. Bueno, la verdad que hay experiencias como para que podamos empezar a mirar y empezamos a imaginar algunas alternativas para Bahía. En ese marco me pareció interesante una propuesta que viene haciéndose en otras ciudades y que es esto de armar una especie de catálogo de infraestructura de un verde multipropósito. Muy interesante, porque en realidad resume ciertas estrategias que se vienen utilizando en otras ciudades. Esto de generar estos parques lineales en los cauces, que la verdad que nosotros tenemos oportunidad, porque tenemos esa posibilidad y los tenemos además, por suerte, todavía no totalmente construidos. La posibilidad de generar esta situación, ¿no?, de esto que para nosotros siempre fue una carga para Bahía Blanca, que son los famosos vacíos urbanos. Bueno, resulta que en otras ciudades los vacíos urbanos, tanto públicos como privados, también, hasta que no se movilizan, forman parte de esta red de receptores de agua y conectados con estas sistema de acequias que va de alguna manera ordenando obviamente el efecto de la inundación, ordenándola para compensar los problemas obviamente de inundación. Las huertas urbanas, que esto me quiero detener un poquito en esta propuesta porque en realidad tiene que ver con la falta de permeabilidad que tiene nuestro suelo. Nuestro suelo limo-arcilloso tiene una muy baja permeabilidad y además tiende al colapso, ¿no? Por eso tuvimos las calles que tuvimos colapsadas, los socavones que le llaman los ingenieros. Bueno, en realidad gran parte de las mitigaciones sobre este tipo de suelo tienen que ver con la implantación, la vuelta, ¿no?, a implantar las especies naturales, ¿no?, las nativas, que son las que de alguna manera convierten a esos suelos en mejores suelos drenantes. Empezar a pensar en que esto forme parte de nuestros paisajes urbanos, en todos aquellos lugares, estos jardines, las veredas, los baldíos, aquellos lugares donde nosotros podemos volver a generar suelos absorbentes, sería como más que importante. Y como último, empezar a pensar no solamente en estos lugarcitos, sino también en las plazas, ¿no? Cómo pensar en que las plazas sean un lugar no solamente como reservorio o como lugar de volver a las nativas, sino también como señaléticas de una nueva educación ambiental. Y para cerrar, decir que
la resiliencia no es solo una cuestión física, no es solo una cuestión de cómo resolvemos mitigar el efecto del agua, sino que la resiliencia también es una característica o una dimensión que atraviesa la cuestión social y la cuestión comunitaria. Que una sociedad resiliente es una sociedad organizada, es una sociedad que piensa en cómo se resuelve el momento del conflicto, que genera tranquilidad, que ese conocimiento genera tranquilidad, y creo que sobre eso es una de las cosas más interesantes que podemos trabajar. Gracias, Rosana. Les propongo que hagan los tres una presentación y después abrimos y nos hacemos preguntas, inclusive lo deseable es que dialoguemos entre nosotros. Antes de presentarlo a Hernán, yo quiero decir que todas las mesas tuvieron relatores y en este caso los relatores que nos acompañan, dos de ellas están sentaditas allá. La idea es que esto termine en una publicación, así que también, y que ellos mismos también intervengan, obviamente, en este diálogo. La magíster y licenciada Noelia Torres, que nos está acompañando desde Italia, la especialista ingeniera Eliana Sañudo y la especialista ingeniera Paula Uzi. Gracias, chicas. Y ahora presentarte Hernán, el doctor Hernán Vigier, es un docente investigador de la Universidad Provincial del Sudoeste y de la Universidad Nacional del Sur, economista. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la perspectiva económica de esta ciudad? Sí, bueno, gracias. Voy a ponerme mi pin de economista, básicamente. Que es un poco de lo que me formé inicialmente, de lo que calculo puedo hablar con un poquito más de autoridad. Y bueno, no está de más decir que un episodio como el que vivió Bahía Blanca ha tenido efectos muy complicados desde el punto de vista económico y patrimonial para las personas, para las empresas, para los emprendedores, que tiene dimensiones muy, muy significativas, que más allá del shock de la emergencia, del problema que surge, ¿no?, automáticamente después del episodio, muchos de estos temas obviamente van a permanecer a través del tiempo, porque la recuperación económica, la recuperación patrimonial, no es algo que va a ocurrir automáticamente, ¿no? Es algo que lleva su tiempo y, bueno, de alguna manera, poco para pensar un poco este fenómeno, primero viendo un poco la macro, ¿no?, los números que están dando vueltas, como para decir algo que va a ser totalmente aproximado, ¿no? Nadie tiene precisiones como para dar números concretos, pero creo que esa regla del tercio, yo lo llamo la regla del tercio, lamentablemente, un tercio muy mal, un tercio medianamente mal, o entre no tan mal, y otro tercio que no le pasó nada, ¿no? En esa regla del tercio, digamos, estamos hablando, si pensamos no en las pérdidas materiales de las personas, sino en las pérdidas de las empresas, de emprendedores, de pymes, de comercios, de pequeñas industrias, estamos pensando muy así aproximadamente, más o menos el padrón nuestro de seguridad y higiene andará entre 6.000 y 7.000 empresas aproximadamente que están inscriptos. Un tercio son 2.000 y pico, ¿no?, aproximadamente. Seguramente hay algunos que quedan afuera. O sea que tenemos que pensar que ha habido 2.000 afectados, ¿no? Cuando miro las publicaciones que se han hecho por ahí y la plataforma que habilitó la municipalidad para gente que pudo denunciar su afectación y demás, bueno, hay alguna publicación de la corporación que habla de un relevamiento que hicieron para 128 empresas donde tienen pérdidas
entre 37 y 60 millones de pesos promedio, dependiendo de la afectación. La Unión Industrial también hizo un relevamiento que habla de pérdidas equivalentes a 15.000 millones. La municipalidad hizo un relevamiento donde se inscribieron más o menos unos 1.200, 1.150, 1.200 afectados con distintas formas jurídicas, personas o sociedades. Con lo cual, digamos, el número de 2.000, mirándolo, después hay otro padrón de emprendedores que también anda entre 300 y 400 afectados, o sea que los 2.000 es un número, entiendo, muy, ¿no?, digamos, con poca precisión, pero bastante razonable, ¿no?, un número bastante razonable. Obviamente de estos 2.000 pasó de todo, ¿no? Digamos, hay mucha gente que logró recuperarse, mucha gente levantó la mano y pidió ayuda, y mucha gente directamente abandonó la actividad y alguna gente no pidió nada, ¿no? Digamos, siguió con su procedimiento y se arregló con sus recursos, ¿no? Digo esto porque el relevamiento es menor a 2.000, pero seguramente hay mucha gente que no levantó la mano. Y ¿por qué quiero hablar de estos números, no? Porque la pérdida patrimonial, ¿no?, de un negocio, es decir, el agua con muchas empresas lo que hizo se llevó completamente el capital, o sea, ¿no?, aquellos que tienen un bien de uso que no tenía seguro lo perdieron por completo, ¿no? O sea, los mostradores, las heladeras, los equipos, es decir, es pérdida patrimonial, pérdida de activo, que es el activo que es bien de uso, que sirve para producir, ¿no? Ni hablar del efecto sobre el empleo que tiene esto, ¿no? Todos aquellos que tenían un número de empleados que después o no los pudieron contratar o tuvieron que deshacerse de algún, digamos, tuvieron que despedir o dejar de contratar. Es decir, la afectación es larga y va a durar, ¿no? Va a durar un tiempo, ¿no? Y uno dice, bueno, hubo subsidio. Sí, hubo subsidio. Subsidio, bueno, fue principalmente para las personas. No hubo hubo algún subsidio para pequeños empresarios, pero si estamos hablando de promedios, nosotros en el reglamento que hicimos de pymes en la municipalidad que yo colaboré, las pérdidas estaban entre 8 y 20 millones, ¿no? Eso es lo que declaraban, ¿no?, de pérdidas de bienes de uso, de bienes de cambio, es decir, de stock, etcétera, etcétera. Las empresas más grandes declaraban pérdidas mucho mayores, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en recuperar este dinero, ¿no? ¿Cuánto tiempo vuelvo a estar en la situación inicial, ¿no? Si estamos hablando de que una pérdida promedio entre grandes o chicos de 20 millones, ¿no? 20 millones de 2.000 son 40.000 millones, ¿no?, de patrimonio ahogado, digamos, ¿no?, por no decir quemado. ¿Cuánto tarda una empresa en recuperar, ¿no? Una empresa relativamente normal, ¿no?, relativamente con una tasa de ganancias de mercado, ¿no? Para decir algo, obviamente que no, esto no es una regla general, hay empresas que tienen tasa de ganancia más alta, otras empresas, pero bueno, estamos hablando del mundo pyme, porque básicamente las empresas medianas grandes que estaban en el parque industrial no tuvieron afectación. Obviamente también ha sido muy baja de las grandes empresas, sacando la cooperativa obrera, que sí tuvo alguna complicación más grande en algunas sucursales, pero después básicamente es el mundo pyme y micropyme el que está afectado, ¿no? Entonces, me puse a hacer una cuentita, digamos, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuánto factura una pyme? Bueno, qué sé yo cuánto factura una pyme, pero me imagino un comercio, una actividad gastronómica, estamos entre 10, 20, 25, 30 millones, bueno, por mes, ¿sí? Obviamente a una que le va relativamente bien, ¿no? Bueno, si factura, hice la cuenta, factura 20 palos, ¿sí? Hice la cuentita. Que tiene una tasa de ganancia sobre venta del 50%. No sé, imagínense un comercio gastronómico que factura 20 millones de pesos, trabajan mínimo 5 personas, 4 o 5 personas, ¿no? O sea, 2 mozos
el dueño encargado que también vive de ahí, el que limpia y el de la barra, 5 mínimos, 5 empleados. ¿No? ¿Cuánto es el sueldo de empleado de comercio hoy para el costo para una empresa? 1.200.000, 1.300.000, costo final, ¿no? O sea, sueldo más cargas patronales. 20 millones que factura, ¿no? El 50% le quedan 10. Con esos 10 millones tiene que pagar los sueldos, tiene que pagar el alquiler, servicios, etcétera. Bueno, a este comercio con esta estructura le queda 1 millón por mes de ganancia de capital, ¿sí? Con lo cual tarda 20 meses, 30 meses. O sea, ¿cuánto va a llevar en promedio recuperarnos con esta cuentita prospectiva? 2, 3 años. Esa es mi cuentita así muy grosera. Pero pará, ¿y dónde está la plata? Ese es el otro problema, ¿no? Bueno, todo bien, pero para recuperarme necesito, bueno, hubo subsidio, el subsidio fue relativamente bajo, ¿sí? En términos de la pérdida, ¿no? Obviamente inobjetable la voluntad, ¿no? Porque aparte acá hubo aportes de fondos de privados, o sea, pero está claro que el subsidio fue una ayuda, pero no iba a cubrir la pérdida. Entonces había que salir a buscar dinero, financiamiento. El financiamiento no te lo regalan, el financiamiento aparte lo tenés que pagar, te ayuda para salir, pero al final lo tenés que devolver, no es que el financiamiento, chau, no vuelve más, tiene que volver. Hubo financiamiento, pero bueno, el financiamiento te ayuda a que sigas adelante, pero a que puedas recomponer parte de tu patrimonio, pero después ese financiamiento tenés que pagar, con lo cual en cualquier caso recuperarte te va a llevar lo mismo, porque vas a tener que seguir pagando. Y por supuesto es escaso el financiamiento, ¿no? Yo no tengo detalles específicos, pero yo sé que rápidamente los créditos subsidiados, los créditos a baja tasa del Banco Provincia se agotaron enseguida. Como siempre, ¿no? Hay mucha gente que aprovechó la situación sin haber tenido ningún tipo de afectación, fue a sacar un crédito. Había una declaración jurada, pero esa declaración jurada, bueno, como nos pasa muchas veces a los argentinos, y muchas veces la gente que necesitaba cuando fue no lo tuvo, ¿no? Y el último comentario al respecto, digamos, después de esta idea para mí de hacer esta calculito para saber cuándo podemos volver a recuperarnos, o por lo menos a estar en la situación antes del temporal, y pensando en el financiamiento y en el problema que hubo de acceso al financiamiento, me acordé de un viejo proyecto que estaba dando vuelta, que es la recuperación de las cajas de crédito, ¿no? Es decir, yo siempre lo llamé vivir con lo nuestro, ¿no? Es decir, toda mi historia académica y de investigación se ha concentrado siempre en el problema de financiamiento de pequeñas empresas, inclusión financiera, bueno, todo este tema, y el desarrollo de los mercados financieros a través de las reformas que se hicieron en los 90, a través de lo que se llamaron las normas de Basilea, eliminaron todo el sistema digamos, que yo llamaría del cooperativismo financiero. No sé, acá algunos que nacieron del 70 para atrás, que tengo algunos que estoy mirando por acá, saben que a fines de los 80 en Argentina había 40 bancos cooperativos, hoy queda uno solo, ¿sí? Es decir, la reforma financiera de Basilea eliminó toda la banca cooperativa y ni les cuento las cajas de crédito, ¿no? Las cajas de crédito fue el primer eslabón del sistema financiero cooperativo, y que en realidad eran cajas locales donde, yo digo vivir con lo nuestro, ¿no? Los ahorristas locales ponían dinero en esa, ¿no? Los que ahorraban y los que desahorraban, los que invertían, iban a esa misma caja y había confianza porque obviamente todo el mundo sabía quién y qué. Entonces hubo un intento de reflotar las cajas de crédito que fracasó, digamos, nunca se terminó de volver a regular. Y un dato de color, ¿sí? Obviamente, este dato de color es el dato, no sé si ustedes pueden entrar al Banco Central, en el Banco Central pueden saber cuánto es el volumen de depósitos y el volumen de préstamos que hay en un distrito, ¿no? No me llamó la atención porque históricamente los vallenses éramos exportadores netos de plata, digamos, ¿no? O sea, fíjense, un año antes del temporal,
teníamos 467.000 millones de depósitos de bahienses en el sistema financiero y tomábamos como préstamo 223.000 millones, ¿no? Es decir, la mitad de la plata que poníamos en el banco se iba seguramente a Cava, a Córdoba, a los lugares donde... Y o sea, nosotros le prestábamos plata al resto del sistema. Obviamente, lo que nos está pasando ahora por esta situación particular es que dimos vuelta a la ecuación, ¿no? 700.000 millones nos prestaron y 570.000 millones son los depósitos. Es excepcional esta situación. Históricamente siempre fuimos exportadores de plata y siempre pensé alguna vez poder tener alguna acción para poder recuperar algún sistema que permita que los fondos generados en nuestra ciudad se usen en nuestra ciudad, obviamente con buenos destinos de dinero. Bueno, esto es un poco mi ponencia. Quería hacer una intervención en este sentido, así que gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muy interesante lo que han presentado los dos. Bueno, y ahora lo presento al doctor Roberto Bustos Cara, que él es profesor emérito, profesor consulto del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, y bueno, y también es integrante de nuestro grupo de estudio de Ingeniería Ambiental acá en nuestra facultad. Así que bueno, adelante, Roberto. Bueno, espero poder concentrar las cosas que he escrito. Casi nunca sigo el papel, pero voy a intentar hacerlo. No, está bien. Quizás hay que pasarlo. No sé quién tiene la... Eso es lo que me decía. Está bien. A veces me distraigo más que otra cosa con esto. ¿Quieres que yo te lo pase? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, realmente estamos en confianza para poder generar un debate y ayudarnos mutuamente en esta situación bastante particular. La primera cosa que quiero decir es que el foro constituye una forma de guardar para la memoria una situación extrema que tiene que generar un impulso y mandarnos, digamos, hacia un futuro que sepamos construir. Yo por eso en el primer punto puse memoria y olvido, porque en gran parte estas cosas y la propia universidad y la propia institucionalidad en la gestión municipal es guardar en la memoria aquellos elementos que nos sirven como experiencia, ¿no? Experiencia, que es aquello que se ha vivido, una experiencia entendida como aquello que se ha vivido y que nos pone frente a, en este caso frente a la naturaleza, pero frente a nosotros mismos, en el sentido de capacidad de reaccionar y organizarlos de la manera más competente en relación a las otras dos palabras. Es un evento es algo específico, particular, casi todos los días son eventos, pero... Y la otra palabra es el riesgo. El concepto de riesgo no es algo que estuvo siempre y menos aplicado en general a toda la vida y la sociedad, ¿no? Eso aparece más en el comercio internacional en el siglo XIV, pero progresivamente somos una sociedad del riesgo, ¿no? Siguiendo a Anthony Giddens, que habla de eso justamente, sociedad del riesgo. Pero del riesgo en el sentido de conciencia de el medio en el cual vivimos. Entonces se me ocurrió, siguiendo las preguntas que nos habían sugerido, ¿no? ¿Qué marcas dejó la catástrofe? Y bueno, una de las marcas, se me ocurrió ponerlo así, pero puesta a prueba de las infraestructuras urbanas para resistir o no, es decir, hasta dónde resisten o resistieron las infraestructuras urbanas. La capacidad de organización en la emergencia. Saber si entendemos o no lo que pasó. Yo creo que sí. Los dos primeros ejes nos mostraron eso como valores positivos y como un aprendizaje colectivo importante. En el sentido de la organización ante la emergencia y si entendemos lo que pasó. Las explicaciones científicas en relación a la intensidad... En relación a la intensidad de la precipitación, el relieve, ¿no? Que muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Cuando uno ve la cuadrícula, por cierto, de la ciudad, se extiende justamente como dijiste,
por encima de cualquier relieve. Y hace unos días veíamos la posición del Hospital Pena y bueno, con una pendiente, como también mencionaste, muy fuerte, con una historia atrás, cosas que son de los objetivos a revisar y a analizar en su integridad, en la trama urbana, en la trama social, en la trama económica, etcétera, que es esa densidad de observación que tenemos que llevar a cabo. En ese caso del hospital, una historia larga, bueno, una reconstrucción, etcétera. Está toda la historia de Bahía puesta ahí en ese pequeño pedacito y también el impacto enorme que tuvo este evento. ¿Cuál es la capacidad de aprendizaje, ¿no? Y reflexividad sobre eso? Creo que el foro y los 3 o 4 foros que en el término de 3 semanas, creo que por lo menos yo he asistido, nos guardan la memoria del hecho, nos ponen a pensar y nos obligan a decir la realidad, digamos, es algo que se construye todos los días. Y no tenemos catálogo, no tenemos catálogo de respuesta. Las respuestas tenemos que irlas pensando, porque no solo porque las cosas cambiaron afuera, no cambió la naturaleza, cambió la sociedad. Y es fundamentalmente eso, más que el cambio de la naturaleza, lo que nos lleva a crisis como las que tenemos. Creo que el otro aprendizaje, y que debemos guardar en la memoria, es la solidaridad colectiva, ¿no? Que creció. Yo escuché esta mañana en los dos casos, tanto en el sistema productivo, los scouts, no los escuché a todos, pero las ONG, la forma en que se organizaron, es un capital. Quiero decir que toda esta experiencia es positiva en ese sentido. Es positiva en el sentido de toma de conciencia de una solidaridad colectiva, más allá de las palabras, ¿no? Y de lo emotivo que puede ser. Porque vimos que se reaccionó bien, que hubo colaboración, las ONG se articularon y respetaron en casi todos los casos un orden que permitió avanzar sin superposiciones, etc. Por supuesto, hay otra cosa que quiero poner de relieve, es el impacto profundo en la subjetividad colectiva. Yo creo que sí va a dejar rastro. También depende de nosotros que lo reavivemos y lo tengamos presente, ese hecho. Pero creo que hay un impacto profundo. Cuando uno escucha las historias particulares de cada uno, no se va a olvidar, ¿no? Eso también tiene una parte negativa, que es una imagen de ciudad vulnerable, de un clima hostil y algo que vamos a tener que superar como imagen de la ciudad hacia afuera. Ese es un objetivo que deberíamos plantearnos. Es decir, tenemos una visión desde afuera como... no como la que yo tuve en los años 80 cuando vine, recién encontraba a Juan Pedro, que era una visión positiva de la ciudad, por eso me instalé acá. Ya pasaron 50 años, 40, no sé. Bueno. Entonces ese impacto en la subjetividad colectiva, que es la base, ¿no? La subjetividad es la base de la sociedad y la base que genera la animación, la energía social que permite plantearlo. Como esto de prospectiva, ¿qué prospectiva podemos hacer si el ánimo está muy bajo? Quiero decir, la prospectiva tiene que estar guiada por una realidad, pero también por una utopía que tengamos hacia el futuro. Esta cuestión distópica que nos tocó vivir no tiene que terminar con nosotros. El impacto sobre la economía urbana, sobre la conciencia de riesgo, frente al cambio climático, como sociedad y como sistema de producción. Lo que quiero decir es que de golpe todos nos dimos cuenta que esto es una realidad inapelable, sea como variabilidad climática o como cambio climático, pero tenemos en ese sentido una presencia fuerte de algo que veníamos hablando, pero las palabras se van quedando sin contenido en el tiempo. Desde los años 70 hemos estado trabajando en cuestiones ambientales. Yo trabajé en el primer Ministerio de Ambiente de América Latina, que era en Venezuela, por cierto, en los años 77.
¿no? Y trabajábamos todos los días con los programas básicos y qué sé yo, que tomábamos todos estos temas, pero perdieron contenido allá y perdieron contenido acá, y cuando hablamos de sustentabilidad ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, porque perdieron contenido las palabras en relación a los hechos y a las prácticas que nosotros realizamos. Bueno, hay una necesidad de proyectar, de planificar, de proponer una agenda, todas las cosas al mismo tiempo. Volver de alguna forma a un grado de planificación, entendida seguramente de otra manera, y revitalizar las instituciones o la institucionalidad en torno seguro a estos temas, las comisiones de ambiente, pero que tiene que estar centrado sobre la memoria institucional que tenemos, es el municipio. Recentrar también sobre lo local, somos nosotros los responsables, más allá de que haya instituciones en otro lugar que están fuera. Es decir, ahí toca la autonomía, toca la capacidad local con los recursos locales que nos corresponde. Bien, hablaba Hernán, en alguna época hemos tenido un excedente, también en lo personal, y ahora yo no, por lo menos. Bueno, incorporar esa noción de riesgos múltiples, porque este riesgo al que nos referimos en general es pensado sobre la naturaleza y esa relación, pero en realidad los riesgos que estamos corriendo en una sociedad, podemos pasar a la otra y seguro me estoy pasando el tiempo, pero bueno, los riesgos son múltiples porque vivimos en una sociedad que no la entendemos todavía muy bien a nivel nacional, a nivel global sobre todo, y entonces hay ese otro tipo de riesgo que impactan sobre nuestra propia percepción, nuestra propia subjetividad, y para los cuales no tenemos todos los elementos. Tenemos que estar innovando todo el día. ¿Por dónde se podría comenzar a trabajar? Por muchos lados, ¿no? Algo ya se dijo, ¿no es cierto? Pero registrar la experiencia como proceso de aprendizaje, ¿no? Como proceso formativos orientados, decimos, a una innovación adaptativa. Creo que ahí la universidad tiene pero un rol, pero también las escuelas y demás, pero la universidad tiene la obligación, en realidad, de ser creativo, ser innovativo y estar atento a esos procesos de transformación. Después, en segundo lugar, lo de la imagen ya lo dije, por eso reconstruir la ciudad impone replantear su esencia, en realidad. Yo creo que tenemos que volver a cosas esenciales, existenciales, como dice la geopolítica actual. Cada uno vamos todos a la guerra por cuestiones existenciales, esenciales y de sobrevivencia, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vemos en la obligación de hacer eso. Impone objetivos sociales, económicos y políticos centrados en las potencialidades que algunas de las cuales siempre hemos hablado y que por ahí nos vamos olvidando o tenemos que cambiar de escala, de orientación. El desarrollo portuario, el desarrollo industrial, puse 2 o 3 cosas nada más, pero podríamos hacer una lista de aquellas cosas que nos fueron, sobre todo en los años 90, ¿no? Induciendo a ir en una determinada dirección. La integración regional, trasandina y patagónica, ese interland del puerto, por ahí nos olvidamos. Y esa constitución de un centro logístico, ¿qué es lo que somos? No vamos a ser centros financieros, creo yo, porque es muy difícil conservar los capitales de acá, pero sí como cierto centro logístico, y hay experiencia en ese sentido. Y recuperar la jerarquía política de la ciudad. Y eso tiene que ver con los liderazgos locales, ¿no? Que por ahí se nos van, fuera de la ciudad, están afuera en otros ámbitos, pero necesitamos que haya una conexión con capacidad. Yo no sé cuántos gobernadores han habido, pero encontré uno. Que surgió de Bahía Blanca y no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno. Claro, por lo siguiente, porque buscando el impacto sobre el Hospital Pena y demás, bueno, encontré que el proyecto lo había
propuesto, y lo había llegado entre dos gobernadores en realidad, pero él en particular, es decir, pero no hay muchos más que llegaron a niveles locales, nacionales de decisión realmente con una ejecución sobre la región. Pero, bueno, buscando esos antecedentes encontré una historia rica en ese sentido, ¿no? Que es Luis Godio, creo que donó las 15 hectáreas correspondientes ahí al hospital. Y más allá de cualquier anécdota, me mostraba una relación entre la colectividad local, el acceso a poder de decisión, en una etapa también de crecimiento que no se volvió a repetir, pero bueno, me llamó la atención cuando estaba viendo ese tipo de cosas. Y la tercera cuestión que nos habían propuesto, yo lo traté de resumir en generar un nuevo proceso de gobernanza interinstitucional, participativo, multiescalar. Son palabras, ¿no? Pero bueno, la gente que damos clase y demás nos gusta generar palabras. En realidad la obligación es generar conceptos que sean más o menos proactivos respecto a la realidad. A veces no lo logramos, pero por lo menos las palabras las manejamos. Refuerzo la autonomía municipal. Por supuesto, eso hace años que estamos diciéndolo y es una deuda fenomenal y una capacidad para poder generar la gestión regional, para ser región. No quiero ir más lejos porque puede interpretarse mal, pero hasta región me animo a decir. Y fortalecer los equipos técnicos. Cuando decía la institucionalidad del municipio, creo que hay que reforzar y mantener los equipos técnicos a nivel de la burocracia municipal. Y lo digo no en sentido peyorativo la burocracia, sino en el sentido de aquellos gestores que conservan la memoria de las cosas. No puede ser que cada uno que venga tenga que buscar los elementos más simples para tomar una decisión. Eso tendría que ser fácil, ¿no? Tendría que ser fácil, tendrían que estar los proyectos. Bueno, por supuesto, integración social, que supere la ciudad dual que tenemos, por no decir más fragmentada todavía, pero por lo menos eso. Está claro que hay dos ciudades que una la percibimos los que estamos más o menos acá en el centro, pero bueno, ocurrió algo. Y otra es la marginal, ¿no? Que sobrevive de manera... y que además siempre se inundó. Lo que pasa es que esta vuelta nos tocó a todos al mismo tiempo, como la pandemia. Entonces, de golpe unificó en la tragedia la condición situada de nuestra existencia acá. Y luego, no voy a ir con aquellos circulitos, que sería la forma en que la gobernanza debería interpretarse, el sector privado, el sector público y las ONG, o por lo menos la acción colectiva, que tiene que integrarse y que se vio bastante bien. La acción colectiva, en el sentido de las ONG, etcétera, funcionaron bastante bien. Los privados tuvieron, y el gobierno en la emergencia estuvo presente, fue capaz de organizarlo, de prevenirlo, etcétera. Pero ahora viene qué pasa después. Y por supuesto un proceso de planificación, ordenamiento del territorio y una agenda de acción. Por ahí se me ocurre pensar que Bahía Blanca fue una ciudad que siempre tuvo procesos de planificación y hubo una cuestión más o menos colectiva de estar orientados por planificación. Creo que surge como fortaleza. Eso era una planificación estratégica que estuvo presente, y así en los sucesivos planes que de tanto en tanto aparecían, ¿no? Desde 1909, anoté acá, pero me corrige, porque el plan regulador 67-71 de Sarrail, etcétera, que durante mucho tiempo fue como una especie de Biblia que estaba por ahí. Ninguno hablaba demasiado de medio ambiente, pero no lo he analizado completamente, así que no digo nada. El plan de desarrollo entonces de Sarrail, luego el plan, bueno, la ley 89-12, que podríamos ponerla como un plan que fue para toda la provincia, pero también para nosotros. La reformulación del 86, a partir de ahí ya me tocó de alguna manera intervenir, no sé dónde puse la otra hoja, pero... Después viene el plan estratégico y las diferentes agendas de desarrollo
desde el municipio, pero también desde organismos, otros organismos internacionales. Entonces, yo creo que hay que plantear la inundación y la catástrofe, pero también pensar en qué momento de la ciudad llega esa inundación. Ahí también habría que hacer una reflexión. Lo había puesto, pero me estoy saliendo del esquema. Es decir, es una ciudad que está en crisis, y no hay duda de eso para mí, con una crisis profunda sí, bueno, está por acá. Es una ciudad que está en crisis. Aquellos modelos que estábamos siguiendo, bueno, no dan resultado. A veces tomamos modelos como la ciudad de Bilbao, Barcelona, etcétera. Lo he escuchado muchas veces, sobre todo Bilbao y Barcelona también, después de las inundaciones que ellos mismos sufrieron, como ese proceso de animación cultural propuso un desarrollo, propuso una estética urbana, ¿no? Pero creo que son modelos de los 90, en realidad. Y no sé si son suficientes ahora para generar estos procesos de desarrollo, de cambio de imagen que nosotros necesitamos. Incluso ellos están como de vuelta. Cuando uno va a Barcelona no quiere saber más nada con los turistas y no sé si Bilbao, pero debe pasar lo mismo. Es decir, hay una vuelta atrás de ese tipo de cosas. Y nada, no mucho más, ¿no? Es decir, dejar la puerta abierta a la creatividad, acentuar la capacidad reflexiva de adaptación proactiva, y creo que deja a la universidad, a las universidades, a los centros como el GEIA y el laboratorio, en una posición importante de responsabilidad, ¿no? De producir hechos, producir técnicas, pero también producir conceptos que renueven nuestra manera de entender y predecir, ¿no? Nada más. Y me pasé el tiempo seguramente. No, muchas gracias. Muy bien, está muy bien. Gracias, Roberto. Bueno, súper interesante el planteo. Yo empezaría, primero, pueden intercambiar entre ustedes. Yo voy a hacer hoy a la mañana, la mesa de infraestructura también vino Miguel Lauría y bueno, la propuesta del coordinador les proponía a todos cuantificar, aproximar una cuantificación de cuánto, qué había costado la catástrofe, ¿no? En recursos, en lo que sea. Y bueno, algunos fueron muy específicos, como EDES, por ejemplo, que puso 4.000 millones. Y otros, no tanto, pero bueno, describieron algunos procesos. Y Miguel Lauría, lo digo porque él vino en representación de la Cámara de Permisionarios. Él no sabía el número, pero él decía que era un número importante porque las empresas grandes, los permisionarios nuclean las petroquímicas, las cerealeras y las energéticas. Son las que están en el puerto, son sí, 12, 14. Claro, bueno, pero decía que hubo un efecto, más allá de lo que tuvieron que recomponer, hubo un efecto de parada de la producción significativo. Sí, así que yo en realidad les decía que me parecía que era muy importante poner el número, poner en valor específico, cuantitativo, cuánto es esto hasta ahora y bueno, y una proyección de lo que vendrá. Porque me parece que también, si ponemos ese número, nos ayuda a fundamentar, para fundamentar lo que viene en la reconstrucción, o por qué vale la pena hacer cosas. ¿Por qué vale la pena? No, a ver, aclaro que el número que calculo yo es muy aproximado y estoy hablando de las empresas, emprendedores, no estoy hablando de las pérdidas de las personas, ¿no? O sea, solo estoy haciendo una estimación a través de un valor promedio de lo que denunció cada persona que había perdido patrimonialmente y cuál es el número. Ese es los 30.000, 40.000 millones son pérdidas de empresarios, empresas, pymes, emprendedores en esta cuenta
aproximada, ¿no? Digo, eso es mucho más grande, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante y yo creo que ahí los centros de estudios económicos estaría bueno que avancen a poner un número en eso, porque me parece que es un dato importante. Bueno, más allá de... abrimos, ¿alguien tiene alguna...? ¿Sí? Bueno. Esto para que se grabe bien. Bien, tengo que decir. Sí. Bien, bueno, el arquitecto Juan Boyardi, del Colegio de Arquitectos. Y bueno, más allá de que me parece buenísimo todos los datos que se tiran, las ideas y el paneo de cosas que se fueron viendo, una de las cosas que por lo menos en lo personal en cierto modo me mueve a empezar a pensar, digamos, tenemos, y a nivel país lo digo, no solo la ciudad, porque a veces parece que hablar de Bahía es como que si fuera una isla y en realidad es un mosaico de lo que pasa a nivel sociedad de todo un país. Tenemos un serio déficit de infraestructuras, un gran problema de inequidad social, que eso viene arrastrado, el tema de habitacional, acceso al suelo, a las infraestructuras, a todos los servicios y demás. Como que una de las cosas que me parece que hay que poner mayor énfasis, como que esta inundación nos puso de relieve que un elemento que no teníamos como algo por lo menos extremadamente peligroso, por lo menos en un escenario corto, era el tema del factor del agua, como una abundancia tal que fue el producto de esta inundación. Y digo, y como esta cosa de que hay que tener como un escenario de corto, mediano y largo plazo. En cierto modo, Roxana planteaba algunas cuestiones que creo que el de mediano y largo tiene que ver con, por lo menos, como una obra de cierta envergadura, que es el tema del ensanchamiento del canal y todo lo demás. Que son obras que tienen dos componentes. Por un lado, una amplísima, como toda obra hidráulica, ¿no? Por un lado, un tema de presupuestos, diseño, cuestiones políticas que exceden a veces a la ciudad y todo lo demás, con lo cual 3 años de horizonte que se ponen tal vez no lo sean. Digo esto porque, por ejemplo, la ciudad de Pergamino se inundó en el año 95, pareció a lo nuestro. Tiene un arroyo que también le pasa, explotó todo. 30 años después, porque justamente colegas que viven en Pergamino, le digo, che, ¿y ustedes 30 años después tienen un poco más del 30% total de obras que se habían planteado? Con lo cual, tiene que ver con lecturas políticas, en el momento que hay una euforia, ayudemos a Pergamino, ayudemos a La Plata, que fue el 2015, ayudemos a Bahía. En este tema de cosas, digamos, y como para mitigar lo que se puede llegar a venir, que esperemos que no pase nunca más, pero esta cosa del corto plazo, el tema de algunos sectores que puedan ser inundados y demás, es como que entiendo que tiene que ser como lo primero que tenemos que empezar a ver, como para que, ante un escenario mínimamente menor, esperemos, es como que la ciudad no tiene que entrar en un estado de deterioración como ahora. ¿Cómo la ves? Como una posible mecánica de trabajo para, que ahí es interdisciplinario, ¿no? La jugamos todos, ingenieros, arquitectos. Sí, la verdad que lo cierto es que el cómo empezar justamente es lo que primero nos preguntamos y que también que ciertamente es interdisciplinario, más allá de que bueno, vos formas parte de la mesa de infraestructura en el cual se están planificando esas obras, eso que yo hablaba de la infraestructura gris, que es los fierros, ¿no?, que tienen que venir. Pero más allá de eso, creo que quizás lo primero que tendríamos que ponernos a plantear es un estudio pormenorizado del relieve de Bahía Blanca, de las escurrentías y de algunas cuestiones que hacen a ciertas barreras que tenemos hoy en la ciudad, que básicamente tiene que ver, algunas tienen que ver con el relieve, ¿no? No nos olvidemos de Loma Paraguaya, por ejemplo, ¿no?, que es muy interesante desde este punto de vista entender qué es Loma Paraguaya. Pero no nos olvidemos de los ferrocarriles. Entonces, me parece que empezar a pensar o armar una mesa de trabajo para empezar a armar cuál es el mapa de riesgo de la ciudad, o sea, cuáles son esas zonas que hoy por hoy, independientemente de las infraestructuras que vendrán,
se inundan, como decía Roberto, los sectores vulnerables están en zonas inundables. Eso, bueno, es así, fue creciendo la ciudad de esa manera. La informalidad es realmente muy preocupante, pero bueno, pero es un fenómeno que sucede y que a partir de eso lo que tenemos que hacer es empezar a ver, bueno, de qué manera se puede mitigar, ¿no? Creo que ese es uno de los primeros trabajos que tendríamos que sentarnos a armar. Hay un trabajo del BID del año 2016-2017, digamos, donde básicamente trata mapa de riesgos y está entre los elementos, no recuerdo con qué grado de profundidad, el tema de inundación, digamos. O sea que hay ya hay un inicio de un trabajo similar, sí. Sí. Me parece que 2016-2017, eso creo que la UTN trabajó, algún grupo de la UTN trabajaron en ese trabajo y entiendo que eso debiera haber seguido en alguna inversión financiada por el BID y ahí vale lo que dice Juan, digamos, ¿no? Alguien levantó la mano y después, bueno, como la famosa historia del canal del río Colorado, digamos, ¿no? Digo, porque podemos hacer una película con eso si queremos, ¿no? Los acueductos. ¿Por Puente Canesa? Bueno, Puente Canesa. No, yo participé de un estudio en los 90, digamos, siempre lo comento, justo mis primeros inicios como economista, donde se estudiaban alternativas de aprovisionamiento de agua en Bahía Blanca, y si miran ese estudio, bueno, más o menos lo que hablábamos en el 90 y lo que hablamos ahora es más o menos parecido, digamos, ¿no? Sí. Sí, con Olga. Sí. Con No sé si se hizo algo chiquitito y cambiaron las circunstancias porque en 30 años que pasaron no se activó nada del tema de abastecimiento de agua y la realidad es que ahora las pérdidas que no cuantificábamos en ese momento hay que cuantificarlas como el primer recurso. La verdad que sí, es triste pensar eso, pero bueno. Mi pregunta es para Roxana, yo soy siempre más práctica, que si bien fue una lluvia extraordinaria y que no se da siempre, en determinados sectores, y yo lo tengo constancias anteriores a la lluvia, algunos riesgos que se corrieron podrían haberse minimizado. No es una cuestión de esta gestión y viene de mucho antes, pero yo quería saber si se estaba planteando, y no sé, tal vez yo vi hoy unos cuantos, pero no lo vi a tranques, no sé si estuvo. Sí. Bueno, capaz que la respuesta la puedo ver después en internet. Respecto a cuestiones que se ven en la ciudad que están avanzando y que modifican la escorrentía del agua, por ejemplo los DECs, que ya lo hemos hablado, que si no se los mantiene limpios abajo, que algunos están directamente apoyados en la cordón cuneta y entonces el agua se embalsa aguas arriba y genera, en algunos lados de la avenida Alén se juntan dos DECs y embalsan en agua y se sigue, si bien eso ingresa fondos a la cerca del municipio, y esa resolución para los DECs, por ejemplo, fue hecha después de la pandemia para que los comercios pudieran tener más gente que asistiera y ser sustentables económicamente. Pero yo creo que ese periodo pasó y que si bien hace atractivo sentarse afuera, no en las veredas, estoy hablando yo de los DECs de madera, y creo que debería reconsiderarse eso de seguir permitiendo que sigan avanzando. Ahora han avanzado mucho en la Avenida Alén y en algunos sectores, pero van a empezar a florecer en otros lados. Después, si han avanzado en el tema de evaluar que al menos una vez al año, sería 2 veces, pero cuando vienen los periodos de lluvia, que sabemos que van a ser, los sumideros tienen que estar limpios. En el momento que pasó, los sumideros estaban sucios, después se limpiaron, ahora están limpios y seguramente en un año van a estar sucios porque van las hojas, van las ramas, van las botellas, entonces tendría que haber como un protocolo del municipio que dijera, bueno, en tal época, un mes antes de que empiece la lluvia, porque en Avenida Alén, particularmente hablo porque yo tengo las fotos y todo lo que he trabajado sobre eso, no se limpiaban y el día antes
yo saqué fotos, yo me fui el día 6 y el día 7 fue eso, y estaba el sumido, particularmente en mi casa, pero en el resto lleno de tierra, barro, qué sé yo, y tengo también fotos de cuando fueron a limpiarlo, de las bolsas que se sacaron. No sé si eso te corresponde, pero por ahí lo podés transmitir, viste que yo siempre te llamo, de que eso habría que hacerlo como un protocolo todos los años de limpieza para asegurar el escurrimiento del agua. Después se han contemplado una iniciativa que a mí me parecía loca, pero en su momento vos la habías planteado, de que hay sectores en el centro de la ciudad, como Estomba y Rodríguez, en que se embalsa el agua porque no tiene escorrentía, y que ahí, con una obra relativamente sencilla, con un sumidero y una cañería de unos 120 metros, se podría enviar el agua a una cisterna debajo de la plaza, que después serviría como para regar la plaza, o bien para bombearla luego al cordón cuneta una vez pasada la lluvia. Bueno, y otra cosa que vos planteaste es que, no lo dijiste técnicamente así, pero lo planteaste, que hay que volver a hacer un pavimento articulado, pero cuando se hacen las licitaciones, porque el pavimento articulado de la calle Alsina, por ejemplo, está hecho sobre cemento. Si primero cementaron, después pusieron el pavimento, y realmente que en el mundo el pavimento articulado cumple la función de, en las uniones, favorecer la infiltración del agua, para que en una época de lluvia precisamente no ande todo circulando. Y otra cosa que creo que también el municipio, yo digo todas estas cosas, después lo ven, yo las tengo escritas, que se debería empezar otra vez con lo que se hacía antes respecto de los centros libre manzana. ¿Cuál es la función del centro libre de manzana? Porque a veces es que si es 20 centímetros más, que si esto del FOS, el FOT, en realidad tiene una función, que es ser un pulmón, ¿tá? Y que el agua infiltre, y que ese agua no vaya directamente al cordón cuneta y pase lo que nos pasó, que podría haber minimizado. Y que en muchos lugares el concepto, incluso porque muchas veces son jóvenes los que miran los planos y dicen, pero el centro libre manzana es una cochera en pleno centro, pero si no está edificada, es todo centro libre manzana. No, si está todo asfaltado, eso no es un centro libre de manzana, porque no cumple la función que tiene que cumplir. Entonces, por ahí me parece que todas esas cosas son muy prácticas y muy pequeñas. Yo no veo las cosas globales, las veo así como para decir un aporte para futuras lluvias, y no tan escandalosas como la que le tuvimos, podemos minimizar unos cuantos efectos, nada más. No sé si me voy a acordar los 6 puntos que me dijiste, pero voy a intentarlo. Bueno, me los vas a escribir. Las plataformas ya lo hemos charlado. En realidad nosotros ya teníamos preparado, inclusive habíamos hablado con la corporación y con el sector gastronómico, nos juntamos para empezar a, de alguna manera, reorganizar el tema de las plataformas en las calles. El tema es que por ahí, bueno, quizás en este momento, por ahí no es un momento. Tiene que ver con que, bueno, hay una, digamos, una cuestión económica que por ahí hace que esta planificación se corra un poquito, pero la verdad que está preparada para empezar, y para empezar a tener algunos acuerdos, sobre todo con los acuerdos de mantenimiento. Con eso ya habíamos arrancado, y bueno, la Cámara Gastronómica estuvo de acuerdo con nosotros, así que bueno, en esas cosas sí vamos a empezar a trabajar. Quizás ya no tanto en que, bueno, que hay como distintas fases, ¿no?, de ese programa de las plataformas. La segunda fase tenía que ver con regularizar los elementos peligrosos que tenían, y otra fase que tenía que ver con, bueno, las medidas, ¿no?, las medidas y los lugares, no en todas las calles, no en todos los lugares. Bueno, de esas 3 fases creo que la primera, que sí, estamos prontos a empezar a organizarnos, es el tema de los controles y de la limpieza, que igual ya se habían empezado a hacer, ya habían ido, nosotros tenemos un equipo de gente en la Secretaría que se encarga de las inspecciones de estos lugares, y bueno, ya habían empezado a hacer actas de inspección por el tema de las limpiezas. Eso había empezado antes de todo esto. El segundo tema, ya me lo olvidé.
Con respecto a lo que dijiste de los lugares donde se junta el agua, es uno del protocolo que comenté, que tiene que ver con identificar los lugares donde se está juntando el agua o por basura o por pendientes que no se puede sacar y empezar a repensar esos lugares con obras de infraestructura diferenciadas. Eso es algo que también está en carpeta. Y por otro lado, lo del suelo absorbente que dijiste es un tema más que interesante. Yo creo que todo esto que nos pasó también tiene que ver con que desde las universidades, desde las ONG, empecemos a practicar una cuestión que implica el comportamiento cultural que tenemos con respecto al suelo. Nos hemos acostumbrado a que es mejor un patio todo con cerámico o con Portland, como hacían antes, que algo con tierra. Tiene que ver con esta cuestión de nuestra tierra, ¿no? Que es una tierra que es muy impermeable, que es difícil que crezcan las plantas, esto de por ahí entender lo que son las nativas, ¿no? Y empezar a apropiarse de una cuestión nativa y que los jardines empiecen a tomar a las nativas como el desarrollo que tienen que hacer. Bueno, yo creo que esto requiere de una educación, porque nosotros podemos ponerlo en el código, hay inclusive una cuestión de piso absorbente que está reglamentado, que no se cumple y no que no se cumple, que es difícil también de controlar, porque más allá de hacer un control con foto aérea, con drones, es muy difícil el control sobre los interiores de las manzanas. Con lo cual hay muchas de estas cuestiones que tienen que ver con un proceso de concientización sobre el ambiente y sobre lo que necesitamos. Así que eso creo que por ahí excede a la planificación y tiene que ver con sí pensar en, cómo como sociedad nos vamos a empezar a organizar para que la concientización que tiene que ver con esta cuestión ambiental no solamente nos ordene desde lo solidario y desde la cuestión de la ayuda mutua o la organización de defensa civil, sino también que seamos conscientes de lo que necesitamos desde nuestro territorio. Sí. Para Rosana también. Mariana González es mi nombre y trabajo en el Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental. Bueno, primero quería decir que me pareció muy interesante que incorporaras en tu presentación el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Me parece que es importantísimo que se empiece a hablar de estas cuestiones a nivel planificación urbana. Y preguntarte si vos pensás que esas soluciones basadas en la naturaleza es factible incorporarlas en lo concreto, en la planificación a corto plazo. Y por otro lado quería consultarte si en estas obras que estamos viendo en los medios sobre la reconstrucción de alguna infraestructura, sobre todo la infraestructura hidráulica, si se está pensando en las soluciones basadas en la naturaleza, pero además en otros aspectos, como por ejemplo repensar el entubado del arroyo Napostá, por ejemplo. ¿Sí? Hay ciudades en el mundo donde ya ese tipo de soluciones no se utilizan más, se hacen obras de volver a incorporar los cursos naturales. Entiendo que esto, por supuesto, es una obra muy a largo plazo, pero preguntarte si esas cosas se están teniendo en cuenta, al menos pensándolas hacia futuro. Estamos hablando de una mesa de perspectiva, justamente. Sí, justamente. La primera cosa que me preguntaste de estas soluciones basadas en la naturaleza, nosotros ya estamos trabajando en eso. Los diseños de parques, los diseños de plazas, diseños de corredores verdes, ya estamos trabajando en generar receptáculos, en armar acequias, de profundizar acequias existentes, armar depresiones como para que esas acequias se conviertan en lagos secos en determinados lugares de la ciudad. Ya lo estamos haciendo. Ya hay obras, digamos, que se están implementando. Hay todo un trabajo muy importante sobre la recuperación de la vegetación nativa. Si ven, por ejemplo, lo que se hizo tanto en el Parque Independencia como lo que se hizo en la Plaza Brown, van a ver que la nativa es lo que se está utilizando, es lo que de alguna manera se está planteando como recurso.
Así que eso ya lo estamos haciendo. Y en cuanto a lo que me decís de las obras del canal y las infraestructuras, hay una mesa de trabajo en la cual se está discutiendo y se está debatiendo, ¿no? Acá el arquitecto forma parte de la mesa. De alguna manera esa idea que tiene el intendente de que, bueno, a partir de mesas, que desde que llegamos es el modus operandi de la gestión, son mesas participativas donde no solamente se participa, sino que se decide, que son realmente asesoras de la decisión ejecutiva, y en estas mesas se van debatiendo estos temas que vos estás planteando. Por lo tanto, sé que estuvo en el candelero o en el pensamiento qué va a pasar con el entubado. Obviamente, simplemente lo que te puedo decir es que el tema está presente, todavía no hay decisiones al respecto, pero creo que, bueno, que es un tema como todos que está presente en el debate, seguro. ¿Que te diga ahora dónde las estamos haciendo? Sí, no, porque yo he tenido mucha bibliografía al respecto y concordaba mucho, pero lo que estoy haciendo no soy una que pregunto, sino que fui a algo de hidráulica de fluviales, y se trató el tema de que en muchos lugares el saneamiento de las lagunas secas lleva a la proliferación de mosquitos, cuando después no se les hace el mantenimiento. Entonces, en ese momento, la gente que estaba presente planteaba de que deberían ser en sectores como de retención del agua, pero no en sectores que fueran poblados. Sí, lo que pasa es que por ahí capaz que no te imagines que es una laguna, sino que son depresiones. ¿Sí? Son depresiones que en el momento que venga una inundación, ahí se generará la laguna. Pero bueno, lo cierto es que no son lagunas que van a quedar permanentes. Esa es la idea. Sí, lo que se está pensando, inclusive, eso está en estudio todavía, ¿no? Pero lo que se está pensando es que todo este tipo de tecnología, que son en realidad reservorios, puedan ser a su vez captadores de agua para los momentos de sequía, ¿no? Entender que los ciclos del cambio climático tienen que ver con inundaciones y luego sequías. Entonces, cuando nos falte el agua, esos lugares puedan llegar a convertirse en reservorios donde se pueda extraer el agua. Inclusive estuvimos charlando con algunos geólogos el tema de, bueno, qué debería ponerse en el suelo debajo de esos lagos secos, pero bueno, todavía todo esto está en estudio, chicos. Empezamos a planificarlos, empezamos a proyectarlos, pero todavía construido no está, como para decirte, sí, anda a tal lugar que ya lo tenemos hecho. Tenemos algunas preguntas de la gente que está conectada. Entonces, ¿la lee? Sí, hay preguntas y comentarios. Arranco primero por los comentarios. De parte de Eliana Pereira Fernández, comentario general para la mesa, pensando en la gestión integral del riesgo, pone como ítems mejorar los umbrales del SAT, del SMN, incluir la educación del riesgo ambiental a toda la población. Las incertidumbres y la falta de gestión amplifican los peligros o amenazas naturales. Los SAT meteorológicos deberían considerar las particularidades geológicas, geomorfológicas, hidrológicas del sector en cuestión. Y la subestimación de un nivel de alerta rojo influyó en el sistema de emergencias o preparativos previo al evento, además de la falta de gestión y exposición de casi la totalidad de la población bahiense y localidades aledañas que además están en riesgo por inundación marina. Además, como otro comentario, incluir en este plan las opiniones y observaciones de los damnificados barriales. Bien. Otro comentario de Carlos Frank. En general, digamos, todos debemos aprovechar el mal momento para refundar, rehacer, hacer mejor el perfil de la ciudad, no menos que un Maldonado con mayor capacidad, un entubado a sacar y aprovechar el curso de agua como un activo importante de la ciudad, hasta turístico. No se puede simplemente reponer placas en el canal Maldonado, sino aprovechar el momento y los fondos para encarar una replanificación
con comunicaciones de datos y de tránsito renovadas. Y una pregunta para Rosana. Rosana Becci, los estudiantes de la UTN en su taller del miércoles identificaron una serie de intervenciones en el ámbito urbano destinadas a prevenir o mitigar el impacto, entre ellos puntos claves para la comunicación y señaléctica urbana que indica distintos riesgos de inundación. ¿Cuál o cuáles cree que serían las vías más idóneas para que pudiera canalizar estas propuestas hacia el gobierno municipal? Bueno, no tengo ningún problema en recibirlos primero en la Secretaría y a partir de las propuestas que traigan, derivarlos a las oficinas correspondientes, Sí, ningún problema. Se hizo un taller, viste que se empezó este foro con un taller de estudiantes y uno de docentes. Y los estudiantes, fue muy interesante, sacaron varias propuestas y realmente las propuestas algunas son totalmente de rápida implementación, así que por ahí está bueno que se acerquen. Sin duda. Bueno, bien. Yo en mi doble rol de Claro, de funcionaria y docente de acá también. No, pero muy interesante, sí. ¿Alguien? No, quisiera hacer un comentario sobre los comentarios que hicieron respecto de los umbrales del SAT del Servicio Meteorológico Nacional. Para mí el SAT del Servicio Meteorológico Nacional no es un sistema de alerta temprana, sino un servicio de alerta temprana, porque la definición técnica de un sistema de alerta temprana es totalmente diferente. Los umbrales están dados por eventos meteorológicos por regiones, no por ciudades, los umbrales que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional. Tampoco te va a decir el Servicio Meteorológico Nacional va a crecer tal arroyo, va a aumentar el nivel de tal río, porque no es la función del Servicio Meteorológico. La función del Servicio Meteorológico es decir eventos meteorológicos, no la consecuencia de esos eventos meteorológicos en el terreno ni analizar la geomorfología del lugar. Eso es responsabilidad de cada gobierno local, está definido en la ley 27287 del SINAGIR. La responsabilidad del gobierno local, por eso hay que establecer las diferencias entre las alertas meteorológicas y las alertas de riesgo local, que son las que tiene que hacer el gobierno local. Por eso hemos visto, por ejemplo, la inundación de Santa Fe. Se alertó sobre la lluvia, pero no sobre la crecida del río, ni sobre las vulnerabilidades y debilidades que tenía la ciudad de Santa Fe ante la crecida del río. Lo hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, lo hemos visto en La Plata, lo hemos visto en las inundaciones en España. Se alertaba sobre la lluvia, pero no sobre el impacto que iba a tener en los cauces y cómo iba a afectar a las ciudades. Así que eso de los umbrales, redefinir los umbrales es responsabilidad del gobierno local, que es el que conoce el terreno y sabe cuál va a ser el impacto que va a tener. No te presentaste. Perdón, disculpas. Mi nombre es Mauricio Saldívar, mi profesión de origen es meteorología, pero me especialicé en gestión del riesgo de desastre y resiliencia urbana. Así le da un contexto. Y en un rato va a dar una... Claro, en un rato va a ser el conferencista. ¿Estamos bien con el horario, por favor? Que alguien me diga. 5 minutos. Bueno, 5 minutitos más. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer más? Después te paso un trabajo. Sí, claro. La secretaria de Planificación, que decía que es imposible controlar cómo se hace el uso del terreno, pero muchas veces no va en el poder de policía que puede tener el gobierno municipal o en los castigos que puede imponer. También se pueden poner beneficios, reducción de tasas, si vos me haces una terraza verde, si me haces esto, lo otro. Creo que habría que atacar por los dos lugares. Era ese comentario nada más. Para la circulación, la gente y todo, ya si se implementara algo, están dejando del cordón de la vereda hacia adentro generalmente 1 metro que no está embaldosado para dejarlo con césped o con piedra partida, decorativa o lo que fuera, cuestión de que el agua
que llueve, también la de las veredas no vaya directamente a las cunetas, sino que infiltre en ese metro entre el cordón de la cuneta y hacia la línea municipal. Totalmente de acuerdo. A mí me quedo pensando en algunas, por supuesto, en las cosas que los tres dijeron, que me parece aportes sumamente valiosos para seguir trabajando, pero me quedo pensando cómo hacer para construir este nuevo sueño de la ciudad de Bahía Blanca, digamos, esta nueva Bahía Blanca. Yo creo que yo coincido, lo hemos hablado mucho, con Roberto interactuamos mucho. Yo coincido que pareciera que Bahía Blanca, el sueño de la Bahía Blanca está como agotado. Yo coincido con eso. Me parece que Bahía Blanca en este último tiempo estuvo atrás del sueño Vaca Muerta, ahí como si ese fuera la salvación, pero más allá de eso no ha habido nada. Entonces creo que hay una gran deuda de armar espacios de concurrencia. Seguramente que rápidamente no llegaremos a ninguna cosa nueva, pero es muy difícil pensar en la planificación, hablando no del corto plazo, yo entiendo hay un corto plazo en que responder a la urgencia, pero si uno piensa en, ¿para dónde va una ciudad que evidentemente muestra mucha vulnerabilidad? La ha mostrado, muestra muchas zonas que están muy mal, muy difícil, ¿no? Una cantidad de población que está realmente en condiciones muy complicadas. Entonces, si no nos animamos a pensar este nuevo sueño, ¿desde dónde? Y para eso habrá que generar espacios. Anoche Roberto me dijo algo que medio me enojó, y Juan Pedro me va a entender. Dice, no, porque hubo planificación de esta otra, bla, bla. Y después terminamos en una agenda de desarrollo. Así como me la tiró, ¿viste? No con ese tono. Sí. No, despectivo. Despectivo. Fue despectivo. Despectivo. Está bien. Sí, agendita. Está bien lo que él me estaba diciendo. Dejamos de... Y yo puedo defender esa parte, porque fue un momento donde lo que decíamos, y aparte era un momento de un espacio compartido interinstitucional, y decíamos, teníamos pocos recursos, estábamos todo ahí, podíamos canalizar efectivamente para ir dando pasitos. Pero es cierto, eran pasitos, no eran pensamiento de nada, eran pasitos concretos, la avenida Dazo, pasitos. Bien, es cierto, se dejó de pensar la ciudad, se dejó de pensar desde hace una cantidad de años, creo. ¿Te puedo decir algo? Sí, vos y después le pasamos a... No, dale. No. Bueno, yo por el tema que me concierne, ahí Roberto cuando habló de recuperar el poder político de Bahía Blanca en la presencia... yo soy Juan Pedro Tunesi y exdiputado y no sé. Entonces, hoy casi jubilado. Recuperar poder político, no estoy hablando de la coyuntura del gobierno actual, del gobierno municipal actual, ni mucho menos. Estoy hablando de que la crisis de representación ha mellado enormemente las representaciones, por ejemplo, parlamentarias. La fragmentación política lleva a que tengamos que sufrir en lugares donde hay mucho arraigo de lo local y mucha identidad, listas de representantes que no viven en el entorno nuestro, que no se sabe, que se domicilian en otras jurisdicciones. Se ha convertido eso en una suerte de costumbre o de mala costumbre o de vicio de la representación política que yo creo que afecta. El rol de los legisladores provinciales, de los senadores y los diputados es un rol clave en
en la idea de la representación ante el Poder Central, sobre todo con la configuración que tiene la provincia de Buenos Aires, y me parece que brillan por su ausencia, no por esto, porque responden a otra lógica de representación que no es la lógica del territorio. Me parece que eso debilita de manera ostensible, y eso era una característica que Bahía Blanca tenía, que los representantes tenían mucha identificación con el territorio, con el lugar, y representaban la gestión política más allá de las diferencias o las distintas adscripciones políticas o pertenencias políticas, ejercían mucho mejor el rol de representación que lo que ocurre actualmente. Eso ha deteriorado de alguna manera el peso específico que Bahía Blanca tiene en el concierto como ciudad, que supo ser una ciudad de mucho peso, que lo ha perdido en los últimos años, yo creo que en gran medida por eso. Coincido, y pensemos en el puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca es el resultado de una acción de los diputados de ese momento de acá, de un fuerte movimiento local, ¿no? Sí, un poco para aclarar esa observación. En realidad yo decía de una planificación muy estructurada, ¿no? Que es lo que hace a una planificación mucho más flexible. Y por eso apareció la planificación estratégica en un determinado momento, y eso estaba, y por supuesto la agenda, porque de esa flexibilidad pasamos a la necesidad de decidir día a día y a estar en el proyecto y demás. Y nos olvidamos de que algún pasado tiene que haber para proyectar el futuro. Lo otro ya me había olvidado, pero sí, el peso político, porque hay que negociar recursos, ¿no? Ni siquiera los gobernadores son bonaerenses. Entonces, no es caso. Y Bahía Blanca lo logra, reconstruir digamos, esos dirigentes capaces de defender. Eso es que es muy visible. Es muy visible. Por eso me llamó la atención un gobernador que era de Bahía y que genera el Hospital Pena, digamos. Vaya que se inundó, pero... Tal vez tiene que ver con la configuración que tenés en la provincia de Buenos Aires, que tenés un ámbar, como un gran agujero negro que come todo, se chupa todo. Claro, entonces bueno, a partir de ahí es como que bueno, la posibilidad la tenés cada vez más Yo lo... con gobiernos provinciales que cada vez tienden más a la centralidad. Entonces, bueno, tal vez haya que empezar a hacer descentralización, otro tipo de presupuesto. Sí, yo lo que veo en las últimas instancias de encuentro que hemos tenido, que empieza a surgir una cosa localista, como que nos va mal porque no nos dejan hacer lo que nosotros queremos. Y creo que la dimensión de los problemas es de tal, supera la jurisdicción, y que además Bahía ni siquiera hemos sido demasiados líderes regionales, bueno, esto es otra pendiente, ¿no? Bueno, entonces no se resuelve con la fragmentación, a mí me parece que hay que profundizar la concurrencia interjurisdiccional, interinstitucional, trans, inter. No es lo más chiquito, yo me las arreglo con los pocos recursos, no te las arreglas nada, menos en el tema de la catástrofe, bueno, menos. Yo te quería decir algo con respecto a esto de que hemos perdido el sueño. Yo creo que no, la verdad que creo que estas cosas que nos pasaron, más allá de que nosotros somos un gobierno que entró a los cachetazos, ¿no? Con 3 cachetazos, yo no sé cuánto vamos a recibir, pero que en definitiva la impronta de esos cachetazos tuvo que ver con una reorganización desde lo político hasta lo social, como para ponerse de pie y poder resolver. O sea que si fuimos capaces, porque además en estas mesas de trabajo para los 2 eventos importantes, tanto el de diciembre del 23 como el último, la verdad es que se trabajó inclusive con todos los sectores políticos, todos los sectores empresarios, no hubo distinción de nada, todo el mundo se puso
se puso al frente del problema. La verdad que yo creo que no me iría con esa sensación de que hemos perdido el sueño. Obviamente esto yo creo que nos da una oportunidad también, porque ahora estamos realmente preparados para asumir desafíos importantes. Y creo que además nos posicionó como ciudad, nos posicionó ante todo el país, nos conocieron hasta en distintos lugares del mundo que hablaban de Bahía Blanca y de lo que le pasó a Bahía Blanca, y que de Bahía Blanca, que mucha gente que vino dijo, no puedo creer que hace 3 meses estabas inundado, y que la ciudad se levantó, se recuperó, se limpió, ¿no? Se hizo un esfuerzo colectivo, que no lo hizo la administración solamente, lo hizo toda la ciudadanía. Entonces creo que realmente tenemos un pueblo que tiene la capacidad de poder soñarse hacia futuro. Creo que simplemente lo único que tenemos que hacer es seguir juntándonos y poniendo las ideas en valor y pensando a futuro. Creo que ese es el desafío, pero creo que me parece que estamos punto caramelo en ese sentido. No, yo deseo lo siguiente, lo que pasa es que a veces, como recién dijeron, pasan 2 meses, nos olvidamos de inundación, se olvida todo el mundo de nosotros y nosotros volvemos a nuestros cubil. Hay 1000 ejemplos dentro de la ciudad. No hace falta que nos tengamos que ir estoy de acuerdo, Juan Pedro, con lo que decís, totalmente. Responden a otra lógica, no tanto la lógica territorial, pero la verdad que a veces ya mismo en nuestra misma ciudad nuestras miserias salen rápidamente, digamos. Esto no tenemos que ir muy lejos. Yo obviamente deseo lo que dice Rosana, pero después dentro de 2 o 3 meses vamos a ver si esto sigue, digamos, y no volvemos a nuestra miseria, ¿no? Que es poco el problema de poder empujar todos juntos, ¿no? Nada más que eso. Bueno, sí. Bueno. No, sí, me encanta. Yo creo que el tema del sueño excede la coyuntura del momento. No me parece que se esté referido a eso. Me parece que hay que repensar Bahía Blanca porque algunos roles o cuestiones me parece que ya están como agotados, ¿no? Más allá de esta coyuntura del gobierno, me parece eso. Y cuando digo de la representación política, hay una corruptela, por así decirlo, o una mala práctica política, como la provincia de Buenos Aires, teniendo domicilio en cualquier lugar de la provincia, es distrito único para las representaciones parlamentarias, tenemos listas sembradas de legisladores provinciales en nuestra región que viven en otros lugares, que no viven ni son vecinos de acá. Y opinan. Entonces, eso es una cuestión de que nunca pueden saber, sobre todo en una ciudad que se ha caracterizado por tener un espíritu localista muy acendrado. Entonces, eso es una suerte de desprecio de la representación política que implica una pérdida y no estoy hablando de un partido, es una práctica lamentablemente generalizada hoy en la representación política. La crisis de representación tiene que ver con eso, a eso me quería referir. Gracias, Juan Pedro. Bueno, ya estamos cerrando. Esta es la última mesa, después vienen unas conferencias que la verdad creo que van a ser muy buenas y nos van a aportar mucho. Pero bueno, la idea de este espacio yo creo que la universidad tiene una gran responsabilidad. Primero, en las cuestiones formativas, cómo formamos, ¿no? Cómo formamos primero, y después en nuestra presencia y voz en el territorio, digamos, ¿no? Así que sí. Y bueno, seguiremos trabajando en esto, es de lo que nos ocupamos y es nuestra responsabilidad, y seguiremos generando espacios para pensar. Todo este foro va a terminar en un libro, así que también los invitamos a escribir. Les vamos a dar un plazo, porque no queremos brindar en Navidad con las últimas líneas, pero bueno, yo creo que realmente ha sido muy interesante, y coincido con Rosana que las 3 mesas mostraron
porque eran actores de distintos lugares, mostraron ese proceso que se dio de respuesta a la catástrofe. Esta Bahía Blanca, que tiene una red institucional y social muy interesante, y es un haber, evidentemente es un haber, pero bueno, no es un haber que vayamos de memoria para adelante, sino que a mí me parece que dada la crisis, lo que está, justamente nosotros, nuestro eje de foro era tensiones y transformaciones en el territorio en el marco de las múltiples crisis, porque nosotros decíamos, bueno, en el mundo, a nivel global están pasando cantidades de cosas, y a nivel territorial tenemos que poder ser inteligentes y críticos y analíticos y armar nuestro futuro. Entonces, de eso se trata. Bueno, muchas gracias. Los invito a tomar cafecito rápido, traerse el café, porque vamos a tratar de enganchar con las conferencias, porque si no, no nos van a dar los tiempos.